¿Y si el verdadero campo de batalla del poder no estuviera en los campos de guerra, sino entre las paredes de un castillo? En la Edad Media, el rey no solo era un guerrero, sino el centro de un universo coreografiado donde cada gesto era política y cada mirada podía sellar un destino. En este video te llevaremos dentro de la corte medieval, ese teatro oculto donde se moldeaban imperios, se fraguaban traiciones y se decidía el destino de millones sin que nadie empuñara una espada. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre la vida del rey te hará repensar todo lo que creías saber sobre el poder. Cómo se transformaron simples líderes tribales en soberanos que afirmaban hablar en nombre de Dios. Al caer la noche sobre el Imperio Romano, Europa se sumergió en siglos de fragmentación donde el poder se atomizó en cientos de territorios. Imagine los caminos polvorientos del siglo II, donde un rey merovingio viaja con su séquito, portando una corona rudimentaria y una espada como únicos símbolos de su autoridad. Este rey, más un caudillo militar que un soberano, debe ganarse la lealtad de sus guerreros con botines de guerra y tierras conquistadas. Su poder es personal, frágil, constantemente cuestionado. 3 siglos después, contemplamos a Carlomagno arrodillado en la Basílica de San Pedro, mientras el Papa León III coloca sobre su cabeza la corona imperial. Ya no es solo un líder germánico, sino el restaurador del Imperio Romano, un monarca ungido por Dios. Este momento crucial marca el nacimiento de la idea del derecho divino, la noción de que el poder real proviene directamente del cielo y no de la tierra. Los reyes comienzan a verse a sí mismos como vicarios de Cristo en asuntos terrenales, una transformación que cambiaría la naturaleza misma del poder. Con el florecimiento del feudalismo en los siglos X y XI, el monarca deja de ser simplemente el más fuerte de los guerreros para convertirse en el vértice de una pirámide de lealtades. Imagine al rey Hugo Capeto de Francia, nominalmente soberano de un vasto territorio, pero cuyo poder real apenas se extiende más allá de la isla de Francia. Lo que no tiene en fuerza bruta, lo compensa con rituales y símbolos. Se sienta en un trono elevado, porta una corona elaborada, empuña el cetro que representa la justicia divina y viste mantos púrpuras reservados antaño solo a los emperadores romanos. Durante la Baja Edad Media, el poder monárquico experimenta una transformación radical. Los reyes empiezan a construir las bases del Estado moderno. Felipe IV de Francia crea el primer parlamento. Eduardo I de Inglaterra establece tribunales reales permanentes. Y Alfonso X de Castilla codifica leyes que se aplican uniformemente en todo el reino. El rey ya no es solo el primero entre iguales en la jerarquía feudal, sino el representante de algo nuevo y poderoso, la idea de nación. Hacia el final de la Edad Media, algunas monarquías consolidan un poder sin precedentes, mientras otras sucumben ante las crisis. Observe a Luis XI de Francia, el rey araña, tejiendo meticulosamente la red que centralizará el poder en sus manos, o a los reyes católicos unificando España tras siglos de fragmentación. El rey medieval completa así un viaje extraordinario, de caudillo guerrero a soberano sagrado, de señor feudal a arquitecto del Estado moderno, sentando las bases para las monarquías absolutistas que dominarían Europa en los siglos venideros. ¿Qué edificio podría simbolizar mejor el poder medieval que el imponente castillo? Desde la colina donde se erige, dominando valles y caminos, el castillo no es solo una fortaleza militar, sino la encarnación física del poder real. Imagine el castillo primitivo del siglo IX, una simple estructura de madera sobre un montículo,
de tierra, rodeada por una empalizada y un foso. Su función es puramente defensiva, un refugio donde la población local puede protegerse de las incursiones vikingas o magiares. Pero ya encierra una promesa: quien controla el castillo controla el territorio. Con el paso de los siglos, la madera da paso a la piedra, el montículo artificial a cimientos profundos, la empalizada a murallas imponentes. El castillo de Conwy, en Gales, construido por Eduardo I de Inglaterra, nos transporta al siglo XIII, cuando estas estructuras alcanzaron su máximo esplendor. Sus 8 torres macizas, sus muros de hasta 4 metros de espesor y su ubicación estratégica junto al río no dejan lugar a dudas. Este es el símbolo tangible de la conquista inglesa, un recordatorio constante para los galeses sometidos de quien ostenta el poder ahora. Pero el castillo es mucho más que una máquina de guerra. Adentrarse en sus estancias es descubrir un microcosmos del reino entero. En el gran salón, centro neurálgico de la vida palatina, el rey administra justicia desde su trono elevado. Los suplicantes se acercan con la cabeza inclinada, ascendiendo físicamente hacia el monarca, en una coreografía del poder perfectamente calculada. En este mismo espacio, por la noche, nobles y caballeros comparten la mesa del rey, ocupando lugares estrictamente determinados por su rango. Cuanto más cerca del soberano, mayor el honor. Más allá del gran salón, el castillo revela sus secretos. La capilla, donde el rey comulga con Dios en privado, reafirmando el origen divino de su autoridad. Las cámaras privadas, donde solo los servidores más íntimos pueden entrar, creando círculos concéntricos de privilegio. La sala del tesoro, donde se guardan no solo las riquezas materiales, sino también los documentos que dan legitimidad a la dinastía. Cartas de privilegios, tratados con otros reinos, genealogías cuidadosamente elaboradas. Incluso las cocinas y establos, bulliciosos de actividad, donde decenas de sirvientes trabajan incansablemente para mantener el esplendor real. Con el avance del siglo XV, los castillos experimentan una última transformación. La pólvora ha cambiado para siempre el arte de la guerra, volviendo obsoletas las altas murallas. Algunos castillos son abandonados, otros se transforman en palacios residenciales donde la ostentación reemplaza a la defensa. El castillo de Chambord, mandado construir por Francisco I de Francia, ya no pretende resistir asedios, sino deslumbrar con su magnificencia. Las troneras para arqueros dan paso a ventanales decorados, los puentes levadizos a escalinatas ornamentales, los austeros dormitorios a salones lujosos. El castillo, como la monarquía misma, ha completado su evolución de máquina de guerra a teatro del poder. Cómo se moldaba a un niño para convertirlo en el soberano de todo un reino. El viaje comenzaba desde la cuna. Imaginemos al pequeño príncipe Felipe, futuro Felipe II de España, apenas con 3 años de edad. Mientras otros niños de su edad juegan libremente, él ya está inmerso en un mundo regido por la etiqueta más estricta. No conoce el abrazo espontáneo de una madre, sino el saludo ceremonioso de la reina, que solo puede ver en ocasiones formales. Su ama de cría, seleccionada entre la nobleza por su linaje intachable, le enseña a mantener la compostura en todo momento. Un príncipe nunca llora, nunca muestra debilidad. A los 7 años, edad que la Iglesia consideraba el inicio de la razón, comienza su educación formal. El príncipe deja atrás el mundo femenino de sus primeros años para entrar en el dominio masculino. Se le asigna un ayo, generalmente un noble de absoluta confianza, responsable no solo de su educación, sino también de su seguridad. Junto a él, un equipo de preceptores le introducen en el trivium,
gramática, retórica y lógica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. Pero a diferencia de otros nobles, su educación va mucho más allá. Aprende genealogías dinásticas completas, memoriza tratados entre reinos, estudia mapas de territorios que algún día gobernará. Paralela a la educación intelectual, discurre la formación física. A los 10 años, nuestro príncipe ya monta a caballo con destreza, maneja la espada y practica la cetrería. Estos no son meros pasatiempos. El dominio del caballo simboliza el control sobre el reino, la espada, la capacidad de defender a sus súbditos, la cetrería, la precisión para tomar decisiones. Cada aspecto de su entrenamiento está cuidadosamente diseñado para crear no solo un guerrero capaz, sino también un símbolo viviente del poder real. Durante las justas y torneos, el príncipe debe destacar, demostrar a todos que es digno de liderar en batalla cuando llegue el momento. Con la adolescencia, llega quizás la etapa más delicada. El joven príncipe debe aprender el arte más sutil del gobierno, la diplomacia. Se le instruye en idiomas extranjeros, indispensables para tratar con embajadores sin intermediarios. Estudia casos prácticos de negociaciones pasadas, analizando éxitos y fracasos de sus predecesores. A menudo se organiza un consejo simulado, donde el príncipe debe tomar decisiones sobre problemas ficticios pero realistas, bajo la mirada atenta de consejeros experimentados que evalúan cada respuesta. No basta con decidir correctamente. Debe justificar cada decisión con argumentos sólidos. Finalmente, cuando se acerca la mayoría de edad, el futuro rey realiza su primer viaje oficial. Recorriendo las provincias de su futuro reino, aprende a proyectar su autoridad en público, a hablar con la voz precisa que denota poder sin resultar amenazante, a realizar el gesto exacto que infunde respeto y lealtad. En cada ciudad, participa en ceremonias donde la población puede contemplar por primera vez a quien algún día será su soberano. Este viaje no es solo una lección para el príncipe, sino también para los súbditos. Les recuerda que aunque el rey actual envejezca, la monarquía es eterna, renovándose generación tras generación como las estaciones del año. Cuando regrese a la corte, el niño habrá quedado atrás. Un futuro rey ha nacido. Que transformaba a un simple mortal en la encarnación viva del Estado. La ceremonia de coronación, ese ritual cargado de simbolismo donde confluían lo político y lo sagrado, lo terrenal y lo divino. Imagine la catedral de Reims al amanecer, del día de la coronación de Carlos VII de Francia. Después de años de guerra civil y ocupación inglesa, el reino agonizante deposita sus últimas esperanzas en este príncipe de 26 años, todavía llamado despectivamente por sus enemigos, el rey de Bourges, pues apenas controla una fracción de lo que debería ser su reino. Junto a él camina una figura extraordinaria, Juana de Arco, la doncella campesina que ha prometido verlo coronado. La catedral resplandece con miles de velas que crean un ambiente entre terrenal y sobrenatural. Las vidrieras filtran la luz matinal en haces multicolores que parecen bendiciones tangibles descendiendo del cielo. Cada rincón del templo está ocupado. Nobles ataviados con sus mejores galas, embajadores extranjeros evaluando el poder del nuevo monarca, prelados de la iglesia, listos para santificar su reinado. El pueblo llano se agolpa en las calles adyacentes, donde heraldos narrarán cada momento de la ceremonia. Esta multitud heterogénea forma una representación perfecta del cuerpo político del reino, reunido para presenciar el nacimiento simbólico de su cabeza.
El príncipe entra en la catedral vistiendo una simple túnica blanca, símbolo de pureza, y también recordatorio de que, pese a su linaje real, sigue siendo un hombre como cualquier otro ante Dios. La ceremonia comienza con el juramento. Arrodillado ante el altar, promete defender la fe católica, proteger a la Iglesia, hacer justicia a su pueblo y combatir a los infieles. Estas palabras, pronunciadas en latín, establecen un contrato sagrado entre el monarca y el reino, recordándole que su poder, aunque inmenso, conlleva responsabilidades igualmente grandes. Llega entonces el momento culminante, la unción. Puilcu, arzobispo de Reims, toma de un relicario la Sainte Ampoule, el frasco que según la tradición contiene el óleo sagrado traído por una paloma del cielo para la coronación de Clodoveo, primer rey cristiano de los francos. Con este aceite, transmitido a través de los siglos, el prelado traza cruces en las manos, el pecho y la frente del rey. No es un simple acto simbólico. En ese instante, Carlos deja de ser meramente Carlos de Valois para convertirse en el ungido del Señor, tocado por la gracia divina como los reyes bíblicos Saúl y David. La multitud contiene la respiración, consciente de estar presenciando una transfiguración. Transformado por la unción, el rey recibe ahora los símbolos materiales de su poder. La espada Joyeuse, supuestamente la misma que empuñó Carlomagno, representa su deber de defender el reino y hacer justicia. El cetro simboliza su autoridad para gobernar y su papel como intermediario entre Dios y el pueblo. El anillo sella su matrimonio místico con el reino, mientras que las espuelas doradas recuerdan su condición de caballero perfecto. Finalmente, el arzobispo toma la corona de oro y piedras preciosas y la sostiene sobre la cabeza del rey. En ese momento, los pares del reino, tanto eclesiásticos como laicos, se acercan para sostenerla junto al prelado, simbolizando que aunque solo el rey puede llevarla, necesita el apoyo de todo el cuerpo político. Al colocar la corona sobre su cabeza, la catedral estalla en un clamor unánime: ¡Viva el rey! La aclamación popular, último elemento necesario para completar la legitimidad real, resuena entre las bóvedas góticas. Carlos VII se incorpora, transformado física y espiritualmente. Sus ropajes de coronación, con el azul real y las flores de lis doradas, lo identifican visualmente como el soberano de Francia. Cuando se sienta en el trono, los nobles se acercan uno a uno para rendirle homenaje. Juana de Arco, cumplida su misión, llora de emoción. Fuera, las campanas repican anunciando la buena nueva mientras se distribuye vino y comida entre el pueblo. El milagro se ha consumado. Francia, que parecía moribunda, ha renacido junto con su rey. ¿Cómo comienza el día para el hombre más poderoso del reino? Mucho antes de que el sol despunte sobre las almenas del castillo, la Cámara Real ya bulle de actividad contenida. Imaginemos el dormitorio de Felipe IV de España, conocido como el Rey Planeta. Mientras el monarca todavía duerme en su cama con dosel, protegido por cortinas de brocado, un selecto grupo de servidores prepara meticulosamente cada detalle de su despertar. El chambelán supervisa la temperatura de la habitación. Ordena añadir leña al fuego si el amanecer es frío. El sumiller de corps dispone las vestiduras reales que el soberano llevará ese día. Seleccionadas según la estación, las actividades previstas y a veces las implicaciones políticas de ciertos colores o emblemas. Con los primeros rayos de sol, comienza el ritual del lever royal, el despertar del rey. No es un simple acto cotidiano, sino una ceremonia cuidadosamente coreografiada, donde cada participante conoce exactamente su papel.
El primer privilegiado en entrar es el camarero mayor, quien tiene el honor de descorrer las cortinas y pronunciar la primera salutación del día. «Majestad, que Dios os dé buenos días», murmura inclinándose. Este momento marca la transición entre el rey como hombre mortal, vulnerable en su sueño, y el rey como figura pública, perpetuamente vigilante sobre su reino. El acto de vestir al monarca transforma el dormitorio en un teatro del privilegio cortesano. La etiqueta borgoñona, adoptada por la Casa de Habsburgo, establece con precisión matemática quién puede entregar cada prenda, en qué orden deben entrar los nobles, en la habitación, incluso quién tiene el derecho de sostener la palangana para el lavado matinal del rey. Cada gesto ordinario, ajustar un botón, colocar un collar, se convierte en un honor disputado entre las familias más poderosas. El duque de Alba entrega la camisa, el marqués de Velada los guantes, el rey, centro inmóvil de este torbellino ceremonial, se deja vestir pasivamente, entendiendo que su cuerpo no le pertenece completamente. Es también un cuerpo político, propiedad del Estado. Vestido y acicalado, el rey procede a su oratorio privado para las oraciones matinales. Este momento de comunión personal con lo divino reafirma la naturaleza dual de su poder. Arrodillado ante el crucifijo, a veces solo, a veces acompañado por su confesor, el monarca recuerda que aunque gobierna por derecho divino, también debe responder ante Dios por sus acciones. Esta dimensión espiritual no es una mera formalidad. Muchos reyes medievales sentían genuinamente esta responsabilidad trascendente. En su diario personal, Luis IX de Francia, futuro San Luis, anotaba sus inquietudes sobre cómo equilibrar la justicia terrenal con la misericordia divina, la razón de Estado con los mandamientos cristianos. Finalmente, antes de enfrentarse a los asuntos del reino, el rey toma un desayuno ligero, a menudo acompañado solo por sus consejeros más cercanos. Este momento menos formal permite conversaciones más sinceras, donde se pueden discutir temas delicados lejos de oídos indiscretos. Es ahora cuando el secretario real presenta la agenda del día. Audiencias programadas, reuniones del consejo, ceremonias públicas, quizás una sesión de caza por la tarde, si el tiempo lo permite. Con la última miga de pan y el último sorbo de vino especiado, concluye el despertar real. El hombre ha completado su transformación en monarca y está listo para asumir la pesada carga de la corona. Mientras abandona sus aposentos privados, hacia las salas públicas del palacio, su rostro adopta la expresión serena e impenetrable que los cortesanos esperan ver, el rostro de la autoridad suprema. ¿Quiénes eran los hombres que desde las sombras ayudaban a moldear el destino de naciones enteras? Imaginemos la sala del consejo en el Palacio Real de París, durante el reinado de Felipe IV el Hermoso. La estancia, más austera que las salas de recepción, está dominada por una pesada mesa de roble donde se despliegan pergaminos, sellos y mapas. El rey ocupa la cabecera, sentado en un sillón ligeramente más elevado que el resto. A su derecha, el sitio de honor, se encuentra Pierre Flot, su canciller, guardián del sello real y por tanto, el hombre con poder para dar validez legal a cualquier documento. A su izquierda, Guillaume de Nogaret, keeper del tesoro real y artífice de las audaces políticas que enfrentarán al monarca con el papado. Alrededor de la mesa se sientan otros consejeros, cada uno aportando su experiencia en distintos campos. Un obispo versado en derecho canónico, un caballero veterano para asuntos militares, un burgués enriquecido que conoce los entresijos del comercio. Aunque algunos provienen de la alta nobleza, la mayoría son hombres de origen modesto que han ascendido por su talento e inquebrantable lealtad al rey.
Esta es una tendencia creciente en las monarquías medievales tardías. Rodearse de hombres nuevos, cuyo poder depende exclusivamente del favor real, en lugar de magnates cuya influencia podría rivalizar con la del propio monarca. La sesión comienza con informes sobre asuntos pendientes. El tesorero expone la situación de las arcas reales, crónicamente insuficientes para las ambiciones del rey. Se debate una propuesta para devaluar la moneda, medida impopular pero efectiva a corto plazo. El consejero militar informa sobre movimientos de tropas inglesas cerca de la frontera con Gascuña, territorio en disputa. El representante del Parlamento de París advierte sobre el creciente descontento entre los gremios por los nuevos impuestos. Cada problema se analiza meticulosamente, sopesando implicaciones políticas, económicas y sociales. La dinámica del Consejo revela las complejidades del gobierno medieval. A diferencia de la imagen popular del rey absoluto que decide por capricho, vemos un proceso deliberativo donde distintas opiniones son consideradas. El monarca escucha atentamente, hace preguntas incisivas, a veces pide que dos consejeros con posiciones opuestas debatan directamente para clarificar los argumentos. Aunque la decisión final siempre le corresponde, un rey sabio sabe que gobernar es el arte de lo posible, no de lo ideal. Las decisiones tomadas aquí, lejos de la pompa ceremonial, son el verdadero motor del reino. Conforme avanza la tarde, la discusión gira hacia asuntos más delicados. La prolongada disputa con el Papa Bonifacio IX. Nogaret propone una estrategia audaz: acusar al pontífice de herejía y convocar un concilio para deponerlo. El obispo se persigna, escandalizado, pero el rey no descarta la idea. Se trata de una jugada sin precedentes, un desafío directo a la autoridad espiritual que durante siglos había mantenido en jaque a los monarcas europeos. En este momento crítico podemos vislumbrar cómo las sesiones del Consejo no solo administraban el día a día del reino, sino que a veces cambiaban el curso de la historia. La decisión que Felipe IV tomará, asesorado por estos hombres, marcará el inicio del declive del poder papal frente a las monarquías nacionales emergentes, transformando para siempre el equilibrio político de Europa. ¿Cómo se materializaba el poder real en la vida cotidiana de los súbditos? Quizás en ningún aspecto era tan visible como en la administración de justicia. Trasladémonos a la Inglaterra del siglo XIII, durante el reinado de Eduardo I, conocido como el martillo de los escoceses, pero también como un gran reformador judicial. En el Gran Salón de Westminster, el rey preside personalmente una sesión de la Curia Regis, la corte del rey. Los litigantes aguardan nerviosos, un varón acusado de excederse en sus derechos feudales, dos mercaderes disputando un contrato comercial, una viuda reclamando tierras que considera le han sido arrebatadas injustamente. La presencia del monarca transforma el acto judicial en una manifestación viva del poder real. Eduardo I, con la corona sobre su cabeza y el cetro de la justicia en su mano, encarna simultáneamente al juez supremo y a la fuente misma de la ley. La justicia emana del rey como los rayos del sol, escribió un cronista de la época, y esta metáfora se materializa en la escenografía cuidadosamente diseñada de la sala. La luz que entra por los ventanales ilumina directamente el trono, mientras el resto de la estancia permanece en penumbra, creando un efecto casi sobrenatural que subraya el origen divino de la autoridad real. El procedimiento judicial refleja la complejidad del sistema legal medieval, donde coexisten distintas tradiciones. Para algunos casos se aplica el common law, ese derecho consuetudinario formado por precedentes y costumbres. Para otros, el derecho romano redescubierto por los
juristas de Bolonia, para cuestiones eclesiásticas el derecho canónico. Los jueces profesionales que flanquean al rey son maestros en navegar estas aguas turbulentas, pero la decisión final siempre corresponde al soberano. Rex es lex viva. El rey es la ley viva. Proclama un pergamino colgado tras el trono, resumiendo siglos de teoría política medieval. La justicia real se extiende mucho más allá de las paredes palaciegas. Eduardo I ha perfeccionado el sistema de los jueces itinerantes, magistrados que viajan periódicamente por todo el reino, presidiendo sesiones en cada condado. Esta innovación, establecida originalmente por su abuelo Enrique II, revoluciona la administración de justicia medieval. Antes, los señores feudales administraban justicia en sus dominios casi sin supervisión, lo que generaba abusos y fomentaba la fragmentación del poder. Ahora, estos jueces ambulantes llevan consigo la autoridad del rey hasta el último rincón del país, creando un sentido de unidad legal que trasciende las lealtades locales. La justicia era tanto un deber sagrado como un instrumento político. Al intervenir en disputas locales, al castigar a nobles demasiado poderosos, al proteger a viudas y huérfanos, como exigían los juramentos de coronación, el rey no solo cumplía su función de árbitro supremo, sino que también consolidaba su autoridad. Cada sentencia justa aumentaba su prestigio. Cada conflicto resuelto fortalecía la lealtad de sus súbditos. La espada que castigaba a los malhechores y la mano que protegía a los débiles eran las dos caras de la misma moneda. Un poder real, que se legitimaba día a día a través de la administración de justicia, estableciendo gradualmente los cimientos del Estado moderno sobre las fragmentadas estructuras feudales. ¿Qué revelaban los festines reales sobre el poder, la jerarquía y la abundancia en la Edad Media? Adentrémonos en el castillo de Windsor durante las celebraciones navideñas del reinado de Eduardo III de Inglaterra. El gran salón, iluminado por cientos de antorchas y velas, se ha transformado en un espectáculo para todos los sentidos. Tapices con escenas de batallas y cacerías cubren las paredes de piedra, mientras juglares y músicos ambientan la escena con melodías festivas. El aire está impregnado de aromas seductores, canela, clavo, nuez moscada y otras especias exóticas que valen su peso en oro, traídas desde tierras lejanas por mercaderes venecianos y genoveses. La disposición de las mesas revela con precisión matemática la estructura jerárquica de la corte. En la mesa alta, elevada sobre una tarima, se sienta el rey bajo un dosel de tela dorada. A su derecha, el príncipe negro, héroe de Crecy y heredero al trono. A su izquierda, el arzobispo de Canterbury, representante del poder espiritual. Los demás comensales ocupan sus lugares según un orden estrictamente protocolario, alejándose de la mesa real en proporción inversa a su rango. Los simples caballeros, al final de la sala, apenas pueden distinguir el rostro del monarca, pero se sienten honrados de compartir su techo y su comida, de formar parte, aunque sea en la periferia, del círculo mágico del poder. El ceremonial del servicio está tan coreografiado como un ballet. El senescar dirige un ejército de servidores que presentan los platos siguiendo un ritual preciso. Antes de que cualquier alimento toque los labios del rey, el probador realiza su delicada tarea, protegiendo al monarca del veneno, esa amenaza invisible que acecha a los poderosos. El copero real llena personalmente la copa de Eduardo III, arrodillándose al entregarla, convirtiendo el simple acto de beber en una ceremonia de pleitesía. Cada gesto, cada movimiento refuerza visualmente el mensaje central. El rey no es simplemente un hombre que come, sino el centro de un universo social perfectamente ordenado.
La secuencia y naturaleza de los platos constituye un discurso sobre el poder y la abundancia. Se sirven hasta 7 servicios diferentes, cada uno con múltiples preparaciones. La mesa se dobla bajo el peso de pavos reales, presentados con sus plumas recompuestas, cisnes asados cubiertos con pan de oro, pasteles en forma de castillos, de los que salen pájaros vivos cuando se cortan. La extravagancia no es gratuita, es una demostración tangible de la prosperidad del reino bajo el gobierno del monarca. En un mundo donde el hambre es una amenaza constante para la mayoría, esta profusión de alimentos transmite un mensaje claro. Junto al rey hay siempre abundancia. Su poder garantiza la fertilidad de la tierra y la protección contra la escasez. ¿Cómo transformaban los monarcas medievales sus pasatiempos en poderosas herramientas políticas? Acompañemos a Enrique V de Inglaterra en una jornada de caza en el bosque de Windsor, pocos años antes de su legendaria victoria en Agincourt. Al amanecer, el rey y su séquito se preparan para la partida. No es una simple excursión. Es una procesión real con decenas de participantes, cada uno en su lugar designado. Los monteros con sus enormes mastines, los halconeros con sus aves encapuchadas, los pajes llevando arcos y venablos, los nobles montando orgullosos corceles engalanados con los colores de sus casas. La caza, primera de las actividades nobles, permite al rey desplegar su magnificencia fuera de los muros del palacio. La cacería no solo era entretenimiento, sino también preparación para la guerra. Observemos a Enrique V persiguiendo un ciervo a través del bosque. La precisión con que maneja su caballo, la fuerza con que tensa el arco, la determinación en su mirada cuando la presa es acorralada. Estas mismas habilidades serán cruciales en el campo de batalla. Los nobles que lo acompañan evalúan silenciosamente su destreza. Un rey que destaca en la caza inspira confianza como líder militar. Cuando finalmente el ciervo cae abatido, el monarca realiza personalmente el ritual del despiece, asignando partes específicas del animal a distintos miembros de la partida según su rango. Esta distribución ritual de la presa simboliza cómo el rey, como cazador supremo, reparte los frutos de la victoria entre sus fieles, una metáfora viva del sistema feudal. Si la caza era el teatro de la guerra en tiempos de paz, los torneos representaban su dramatización más espectacular. Trasladémonos ahora a la corte de Carlos el Temerario, duque de Borgoña, célebre por la magnificencia de sus festividades caballerescas. En la gran plaza del Mercado de Brujas, transformada en lisa para la ocasión, se celebra un torneo en 1900 honor a su matrimonio con Margarita de York. Graderíos cubiertos de tapices y estandartes rodean el campo, donde damas ataviadas con sus mejores galas y caballeros luciendo los colores de sus señores crean un caleidoscopio de telas preciosas y metales relucientes. El duque, que preside el espectáculo desde un palco elevado, no es solo espectador, sino protagonista. Participará personalmente en las justas, demostrando que pese a su rango supremo, sigue siendo primero entre los caballeros. El torneo comienza con una solemne procesión. Cada participante entra al campo precedido por heraldos que proclaman su linaje y hazañas. Los caballeros avanzan hacia el palco ducal, inclinándose ante Carlos y solicitando permiso para combatir. Este ritual aparentemente deportivo está cargado de significado político. Al autorizarlos, el duque reafirma su posición como fuente de honor y árbitro de la violencia legítima. Durante las justas se desarrolla una compleja danza de lealtades visualizada a través de los colores y emblemas. Un caballero lleva la divisa de una dama, otro los colores combinados de su señor y el duque,
creando un mapa visual de las alianzas cortesanas. Las victorias y derrotas tienen consecuencias reales más allá del campo. Un joven noble que destaca puede ganar el favor ducal. Uno que fracasa vergonzosamente puede ver mermado su prestigio. Cuando cae la noche, la corte se traslada al interior del palacio para el tercer acto de este teatro del poder, el entretenimiento musical y literario. En la gran sala, iluminada ahora por candelabros de plata, malabaristas y acróbatas, entretienen a los invitados mientras se sirve un festín. Pero el momento culminante llega cuando el maestro de música de la capilla ducal, el célebre compositor Guillaume Dufay, presenta una nueva obra compuesta especialmente para la ocasión. La música, con su compleja polifonía, no es mero divertimento. Las letras ensalzan las virtudes del duque y su linaje, estableciendo paralelismos con héroes bíblicos y legendarios. Los ministriles interpretan también canciones que narran las hazañas de Carlos en batalla, contribuyendo a construir su imagen como príncipe ideal en la tradición caballeresca. Al final de la velada, un poeta recita una alegoría donde personificaciones de justicia, prudencia y fortaleza rinden homenaje a figuras que representan claramente a Carlos y Margarita. El mensaje es transparente. Bajo el gobierno del duque, las virtudes prosperan y la armonía reina en sus dominios. Mientras los cortesanos aplauden, somos testigos de cómo lo que superficialmente parece mero entretenimiento es en realidad propaganda política en su forma más refinada. Cada torneo, cada pieza musical, cada representación teatral contribuye a crear una narrativa donde el gobernante es presentado como la encarnación de ideales caballerescos y cristianos, legitimando así su poder a través del consenso cultural, y no solo por la fuerza de las armas. ¿Qué organismo complejo se desarrollaba alrededor del monarca, respirando al ritmo de sus humores y alimentándose de su favor? La corte real, ese universo en miniatura donde cada gesto, cada palabra, cada mirada podía significar la diferencia entre el ascenso vertiginoso y la caída en desgracia. Situémonos en El Escorial, durante el reinado de Felipe II de España, cuando la etiqueta borgoñona ha alcanzado su expresión más sofisticada y rigurosa. El palacio monasterio, con su arquitectura sobria y geométrica, refleja la personalidad del rey prudente, ordenada, meticulosa, dominada por una visión casi matemática del poder. La corte se organiza en círculos concéntricos alrededor del soberano. En el anillo más interno encontramos a los oficiales de la Cámara Real, quienes tienen acceso al cuerpo físico del monarca, el sumiller de corps, responsable de los aposentos privados, el camarero mayor, encargado del vestuario, el médico real, guardián de la salud del rey. Estos hombres comparten un privilegio extraordinario. Pueden ver al soberano en sus momentos de vulnerabilidad, cuando la máscara de la realeza cede ante las necesidades humanas. Este acceso íntimo los convierte en figuras de enorme influencia, cortejados por todos aquellos que buscan transmitir mensajes o peticiones cuando el rey está más receptivo. En el siguiente círculo orbitan los oficiales palatinos, el mayordomo mayor, supervisor de toda la casa real, el caballerizo mayor, responsable de las caballerizas y ceremonias públicas, el capellán mayor, encargado de las necesidades espirituales del monarca. Aunque no tienen el mismo acceso físico al rey, estos grandes oficiales controlan departamentos enteros de la corte, manejando presupuestos considerables y distribuyendo cargos menores entre sus propios clientes. Son los nudos principales en la vasta red de patronazgo que constituye la estructura básica del poder cortesano,
intermediarios indispensables entre el monarca y la nobleza provincial que aspira a posiciones en la corte. Alrededor de estos pilares de la estructura palatina gira una constelación de figuras menores, pero no menos importantes. Gentilhombres de cámara que acompañan al rey en sus actividades diarias. Pajes de noble cuna que aprenden el arte cortesano mientras prestan servicios ceremoniales. Damas de compañía que forman la casa de la reina, creando una corte paralela con sus propias jerarquías y centros de poder. A esto se añaden profesionales indispensables, secretarios que manejan la correspondencia real, contadores que administran las finanzas, médicos, capellanes, músicos, artistas, incluso los bufones, con su licencia para decir verdades veladas de humor, ocupan un lugar significativo en este elaborado ecosistema. La vida en este microcosmos sigue ritmos y códigos propios, indescifrables para los forasteros. Observemos un momento aparentemente trivial, la audiencia pública donde el duque de Medina Sidonia se acerca al rey. La distancia a la que se detiene, la profundidad de su reverencia, el tono de voz que emplea, la duración de la conversación que el monarca le concede, incluso el gesto con que Felipe II le indica que puede cubrirse la cabeza en su presencia. Cada detalle es minuciosamente observado e interpretado por los cortesanos presentes. Al día siguiente, los rumores recorrerán los pasillos del palacio. El duque está en ascenso. El rey le permitió hablar 3 minutos más que al conde de Benavente. O la estrella del marqués declina. El rey apenas inclinó la cabeza al saludarlo. En este teatro de apariencias y realidades, donde el poder se mide en centímetros de proximidad al soberano, la competencia es feroz, pero casi siempre silenciosa. Las batallas se libran con miradas, insinuaciones, alianzas secretas, información privilegiada. Los grandes linajes establecen cabezas de puente en la corte, colocando a hijos y parientes en posiciones estratégicas. Se forman facciones alrededor de figuras prominentes, como el duque de Alba y el príncipe de Éboli, rivales por el favor real. Entrar en la órbita cortesana significa abandonar la independencia provincial por la posibilidad de mayor influencia, cambiar las certezas de la vida señorial por el volátil juego de los favores reales. La corte es así el instrumento con que la monarquía centraliza el poder, atrayendo a la nobleza hacia la órbita real, transformando antiguos señores semi-independientes en cortesanos pendientes de una sonrisa del soberano. Qué intrincada red de lealtades personales sostenía la estructura política medieval, donde el poder no fluía de instituciones abstractas, sino de juramentos entre hombres. El sistema feudal, nacido entre las ruinas del Imperio Carolingio, proporcionó la arquitectura social que permitió a Europa sobrevivir siglos de fragmentación y amenazas externas. Transportémonos a la Normandía del siglo XI, donde Guillermo el Conquistador, antes de lanzarse a la conquista de Inglaterra, consolida su autoridad como duque a través de vínculos feudales cuidadosamente cultivados. La ceremonia del homenaje constituye el núcleo simbólico y legal del sistema. En el gran salón del castillo de Caen, Robert de Beaumont, un poderoso noble normando, se arrodilla ante Guillermo, coloca sus manos juntas entre las del duque y pronuncia el juramento solemne. Me convierto en vuestro hombre y os prometo fidelidad. Desde este día en adelante, de vida y miembro y honor terrenal, yo seré fiel y leal y preservaré vuestra justicia y derecho con todas mis fuerzas. Guillermo acepta las manos de Robert entre las suyas, simbolizando la acogida del vasallo bajo su protección, y lo levanta con un beso en la mejilla, sello personal de esta alianza entre hombres. Finalmente, Robert jura sobre reliquias sagradas.
añadiendo la sanción divina a este pacto humano. Este ritual aparentemente simple encierra la esencia del feudalismo, un contrato bilateral donde cada parte asume obligaciones específicas. El vasallo debe consilium et auxilium, consejo y ayuda a su señor, servicio militar durante un número determinado de días al año, participación en la corte señorial para juzgar casos, asesoramiento en decisiones importantes. El señor, por su parte, debe protección y mantenimiento a su vasallo, generalmente a través de un feudo, una concesión territorial que proporciona rentas suficientes para que el vasallo pueda cumplir sus obligaciones militares. No es una relación de subordinación absoluta, sino de interdependencia. El señor necesita a sus vasallos tanto como estos a él. La estructura completa del sistema feudal recuerda a una pirámide, pero una pirámide donde cada piedra está unida a las demás por lazos personales, no institucionales. En la cúspide teórica se encuentra el rey, quien técnicamente posee toda la tierra del reino y la distribuye entre sus grandes vasallos, duques, condes y barones. Estos magnates, a su vez, subdividen parte de sus feudos entre vasallos menores, quienes pueden continuar el proceso hacia abajo en la escala social. Esta estructura crea cadenas de lealtad, donde un caballero puede deber lealtad a su señor inmediato, quien a su vez responde ante un conde, quien debe fidelidad al rey. El problema surge cuando estas lealtades entran en conflicto. Si el conde se rebela contra el rey, ¿a quién debe seguir el caballero? La genialidad y a la vez la debilidad del sistema feudal residía en su flexibilidad. A diferencia de un Estado centralizado moderno, podía adaptarse a circunstancias locales, sobrevivir incluso cuando la autoridad central se debilitaba, mantener cierto orden en tiempos turbulentos. Sin embargo, esta misma flexibilidad creaba constantes tensiones. Observemos a Guillermo después de convertirse en rey de Inglaterra. Ahora debe equilibrar su papel como soberano inglés con sus obligaciones teóricas como vasallo del rey de Francia por sus territorios normandos. Esta situación paradójica, donde un rey podía ser técnicamente vasallo de otro monarca, ilustra las contradicciones inherentes al sistema, que eventualmente contribuirían a su transformación. Los monarcas medievales desarrollaron diversas estrategias para fortalecer su posición dentro de esta estructura potencialmente centrífuga. Felipe II, Augusto de Francia, expandió sistemáticamente el dominio real, las tierras directamente controladas por la corona, reduciendo su dependencia de grandes vasallos. Eduardo I de Inglaterra perfeccionó el sistema legal real, ofreciendo justicia más eficiente que los tribunales señoriales y atrayendo así casos y lealtades hacia la corona. Alfonso X de Castilla promovió la idea del rey como emperador en su reino, no sujeto a ninguna autoridad temporal superior. Estas innovaciones, junto con el redescubrimiento del derecho romano con su concepto de autoridad soberana, sentaron las bases para la gradual transformación del fragmentado mundo feudal en las monarquías centralizadas de la Baja Edad Media, donde el vínculo directo entre súbdito y soberano comenzaría a reemplazar la compleja red de lealtades intermedias que había caracterizado al feudalismo clásico. ¿Qué papel desempeñaban realmente las mujeres coronadas en un mundo dominado por la fuerza militar y los códigos masculinos de poder, mucho más complejo y determinante de lo que sugieren los cronistas contemporáneos? Acompañemos a Eleanor de Aquitania, quizás la reina más formidable del medievo, durante un día de 1176 en su corte de Poitiers. Técnicamente, Eleanor gobierna como regente mientras su esposo, Enrique II de Inglaterra, atiende asuntos en sus territorios normandos.
pero la realidad es más sutil. Ha establecido una corte independiente donde cultiva deliberadamente un estilo de gobierno distinto al de su marido, fomentando las artes trovadorescas y creando un centro cultural que rival con París. La reina medieval ejercía su autoridad a través de múltiples canales, comenzando por su papel como gestora de la Casa Real. No era una función meramente doméstica. La Domus Regis constituía el núcleo administrativo del reino. Observemos a Blanca de Castilla, madre de Luis IX de Francia, supervisando el complejo engranaje palatino durante la minoría de edad de su hijo. Como responsable del Tesoro Real, aprueba gastos, revisa cuentas, decide prioridades financieras. Como cabeza de la capilla palatina, influye en nombramientos eclesiásticos. Como supervisora del personal, coloca a hombres leales en posiciones estratégicas. Estas funciones, aparentemente secundarias, le proporcionan un conocimiento profundo de la maquinaria estatal y una red de agentes fieles, recursos invaluables cuando debe defender la corona de su hijo contra las ambiciones de los grandes varones. El rol diplomático de las reinas resulta particularmente crucial en el tablero político medieval. Por su origen extranjero, la mayoría eran princesas extranjeras casadas para sellar alianzas, podían servir como puentes culturales y diplomáticos entre reinos. Contemplemos a Catalina de Aragón, negociando sutilmente entre los intereses de España e Inglaterra durante sus primeros años como esposa de Enrique VIII. Mantiene correspondencia regular con su padre, Fernando el Católico, sirviendo como informante y agente informal en la corte inglesa. Simultáneamente, utiliza su influencia española para obtener ventajas comerciales para los mercaderes ingleses en los puertos hispánicos. Esta mediación discreta entre potencias era una de las funciones más valiosas de las reinas consortes, capaces de suavizar tensiones y facilitar acuerdos donde embajadores oficiales fracasaban. La maternidad representaba paradójicamente tanto una vulnerabilidad como una fuente de poder extraordinario para las reinas. Dar a luz un heredero varón era su obligación primordial, y muchas vieron peligrar su posición por no cumplir esta expectativa. Sin embargo, aquellas que lo lograban accedían a una nueva dimensión de influencia como madres del futuro rey. La formación del heredero, futuro soberano, quedaba inicialmente en sus manos, permitiéndoles moldear las actitudes y valores del niño que algún día gobernaría. Isabel de Hainaut, madre de Felipe II. Augusto de Francia inculcó en su hijo una profunda desconfianza hacia la nobleza inglesa que marcaría posteriormente su política exterior. Pero más allá de esta influencia educativa, la maternidad podía transformarse en autoridad directa a través de la regencia. Las regencias, períodos donde una reina madre gobernaba durante la minoría de edad de su hijo, constituyen los momentos más visibles del poder femenino medieval. Contemplemos a Leonor de Provenza entre 1272 y 1274. Tras la muerte de su esposo Enrique III de Inglaterra y mientras su hijo Eduardo I regresa lentamente de las cruzadas. Durante estos meses críticos, preside el Consejo Real, emite decretos, negocia con el Parlamento, gestiona tensiones fronterizas con Gales. Maneja estas responsabilidades con tal eficacia que cuando Eduardo finalmente retorna, encuentra un reino estable y una administración funcionando sin problemas. Casos como este demuestran que, lejos de ser figuras decorativas, muchas reinas poseían las capacidades políticas y administrativas necesarias para gobernar efectivamente cuando las circunstancias lo requerían. Incluso en tiempos ordinarios,
Cuando no ejercían autoridad formal, las reinas inteligentes encontraban formas de influir en la política a través de canales menos visibles, pero igualmente efectivos. El patronazgo cultural y religioso les proporcionaba una plataforma para proyectar su visión política. María de Molina, reina de Castilla, patrocinó crónicas que legitimaban la controvertida sucesión de su esposo, Sancho IV, mecenas de monasterios y conventos. Las reinas establecían redes de lealtad dentro de la poderosa estructura eclesiástica. Desde estos centros de devoción fluía no solo prestigio espiritual, sino también influencia política tangible. Contemplemos a Isabel de Portugal, esposa de Dionisio I, utilizando su patronazgo del monasterio de Santa Clara Abella como base para construir una red de apoyos entre el clero portugués, que resultaría crucial cuando necesitó intervenir como pacificadora en la guerra civil entre su esposo y su hijo. ¿Cómo se entrelazaban las dos grandes fuentes de autoridad en el mundo medieval, creando una danza de colaboración y conflicto que definiría Europa durante siglos? Para comprenderlo, situémonos en la abadía de Westminster. 4 de julio de 1189, Enrique II de Inglaterra yace en su lecho de muerte, atormentado no solo por la enfermedad, sino por la rebelión de su hijo Ricardo. A su lado, un obispo lo conforta espiritualmente, mientras un monje cronista registra sus últimas palabras para la posteridad. Este momento íntimo ilustra la omnipresencia de la Iglesia en la vida de los monarcas. Desde el bautismo hasta los últimos sacramentos, ningún rey podía escapar a su influencia. Pero esta imagen de colaboración coexistía con tensiones profundas por la delimitación de poderes. La sacralización de la monarquía representaba el punto donde Iglesia y corona convergían de forma más armoniosa. Recordemos la coronación de Luis Nepo de Francia. El óleo sagrado aplicado en sus manos confiere al rey poderes taumatúrgicos, la capacidad de curar la escrófula con su toque. Este don milagroso, reconocido por la Iglesia, eleva al monarca por encima de sus súbditos ordinarios, situándolo en un espacio intermedio entre lo secular y lo sagrado. Rex et sacerdos, rey y sacerdote, como lo definían algunos teólogos. Cortesanos, una figura ungida por Dios con cualidades casi clericales. La Iglesia, al participar en estos rituales de consagración, legitimaba el poder monárquico, presentándolo como parte del orden divino y no meramente humano. Sin embargo, esta sacralización tenía un precio: la subordinación teórica del poder temporal al espiritual. Escuchemos al Papa Inocencio III, quizás el pontífice más poderoso de la Edad Media, explicando la relación ideal entre ambas autoridades. Como la luna recibe su luz del sol, así el poder real recibe su autoridad del poder sacerdotal. Esta metáfora astronómica resumía la visión eclesiástica. Los reyes debían gobernar bajo la guía moral de la Iglesia, sometiendo sus políticas a los principios cristianos según los interpretaba Roma. Cuando los monarcas desafiaban esta visión, el conflicto era inevitable. El choque entre estas dos concepciones del poder alcanzó su expresión más dramática en la querella de las investiduras, que enfrentó al emperador Enrique IV con el Papa Gregorio VII. En juego estaba una cuestión aparentemente técnica pero de profundas implicaciones: ¿quién tenía derecho a nombrar obispos y abades? El emperador argumentaba que, al poseer extensas tierras y responsabilidades feudales, estos prelados eran también señores temporales bajo su autoridad. El Papa insistía en que, como líderes espirituales, solo la Iglesia podía nombrarlos. El conflicto escaló hasta que Gregorio excomulgó al emperador
liberando a sus vasallos del juramento de fidelidad. Lo que siguió ilustra vívidamente los límites del poder real ante la autoridad espiritual en el mundo medieval. Enrique IV, uno de los hombres más poderosos de Europa, se vio obligado a cruzar los Alpes en pleno invierno para presentarse como penitente ante el castillo de Canosa, donde el Papa residía temporalmente. Durante 3 días, el emperador permaneció descalzo sobre la nieve, vistiendo el sayal del penitente, suplicando el perdón papal. Esta imagen del máximo poder secular humillado ante el representante de Dios definió la política europea durante generaciones, recordando a los monarcas que por muy poderosos que fueran, existían límites que no podían transgredir impunemente. A pesar de estos conflictos, Iglesia y corona se necesitaban mutuamente. Los obispos, con su educación superior, proporcionaban a los reyes administradores competentes, embajadores eficaces y consejeros eruditos en una época donde la nobleza laica era mayoritariamente iletrada. La estructura eclesiástica, con su red de parroquias que llegaba hasta el último rincón del reino, servía como canal de comunicación para difundir decretos reales y moldear la opinión pública. Por su parte, los monarcas ofrecían a la Iglesia protección militar, financiación para catedrales y monasterios y la imposición del diezmo. Esta interdependencia pragmática sobrevivía a las disputas teóricas sobre la supremacía de una u otra autoridad. Hacia el final de la Edad Media, este equilibrio comenzó a transformarse. El cisma de Occidente, con 2 y luego 3 papas compitiendo por la legitimidad, debilitó enormemente la autoridad pontificia. Los monarcas aprovecharon esta crisis para aumentar su control sobre las iglesias nacionales. Contemplemos a Fernando e Isabel negociando el patronato real, que les daba poder decisivo sobre los nombramientos eclesiásticos en España, o a Luis XI de Francia imponiendo la pragmática sanción de Bourges, que limitaba la autoridad papal en su reino. Estos acuerdos prefiguraban un nuevo orden donde la Iglesia, sin perder su influencia espiritual, se veía cada vez más subordinada a los intereses de los estados nacionales emergentes, invirtiendo gradualmente la relación de fuerzas que había prevalecido durante siglos, que transformaba a un monarca sentado en su trono de justicia en un comandante al frente de sus tropas, arriesgando corona y vida en el caos de la batalla. La guerra no era simplemente una de las muchas funciones reales. Para muchos monarcas medievales constituía la esencia misma de su legitimidad. Acompañemos a Ricardo Corazón de León durante los preparativos de la Tercera Cruzada, mientras supervisa personalmente el entrenamiento de sus caballeros en los campos fuera de Vézelay. El rey inglés, más cómodo en un campamento militar que en la sala del consejo, encarna el ideal del monarca guerrero que legitimaba su derecho a gobernar, demostrando primero su capacidad para combatir. La función militar del rey tenía raíces profundas, remontándose a las tribus germánicas donde el caudillo era elegido por su valor y habilidad en la guerra. Aunque la monarquía se había vuelto hereditaria, persistía la expectativa de que cada nuevo soberano demostrara su aptitud para el mando militar. Observemos a Eduardo III de Inglaterra en los prolegómenos de la batalla de Crecy. Recorre las filas a caballo, con su sobreveste azul y oro, resplandeciendo bajo el sol, pronunciando palabras de ánimo que los veteranos transmitirán a los más jóvenes. Su presencia física en el campo de batalla no es meramente simbólica. En un sistema de mando donde las comunicaciones dependen de mensajeros a caballo y señales visuales, la posición del estandarte real marca el centro neurálgico desde donde fluyen las órdenes. La preparación para la guerra ocupaba gran parte del tiempo real, incluso en períodos de paz formal. El entrenamiento militar comenzaba desde la infancia.
A los 7 años, un príncipe recibía su primera espada de madera y comenzaba a practicar con el maestro de armas. Adolescente, participaba en torneos que, más allá de su espectacularidad, constituían un entrenamiento práctico para la guerra. Como rey, dedicaba largas horas a inspeccionar fortificaciones, revisar el estado de las armerías reales, evaluar la calidad de los caballos de guerra, negociar contratos con mercenarios, extranjeros especializados como los ballesteros genoveses o los piqueros suizos. La administración militar exigía atención constante. Aprovisionar un ejército medieval con alimentos, armas, monturas y paga representaba un desafío logístico formidable que ponía a prueba toda la capacidad organizativa del Estado. El momento crítico de esta función guerrera llegaba naturalmente con la batalla. La decisión sobre si el rey debía participar personalmente en el combate generaba intensos debates en el Consejo Real. Los argumentos en contra eran evidentes. La muerte del monarca en batalla podía desencadenar crisis sucesorias, guerras civiles o incluso la extinción de una dinastía. Los argumentos a favor eran igualmente poderosos. Un rey que enviaba a sus nobles a morir mientras él permanecía en la seguridad del palacio arriesgaba perder su respeto y lealtad. La historia ofrecía ejemplos convincentes para ambas posiciones. Ricardo I, liderando desde primera línea, había conquistado un prestigio guerrero inigualable. Su hermano Juan, evitando sistemáticamente el combate, había perdido la confianza de su nobleza. Diferentes monarcas resolvían este dilema según su personalidad y circunstancias. Felipe II Augusto de Francia, consciente de que su muerte en Bouvines podría revertir décadas de paciente construcción del poder real, permaneció en la reserva hasta que su intervención fue absolutamente necesaria. Su nieto Luis IX, en cambio, consideraba la cruzada un deber religioso personal que exigía su participación directa, lo que le llevó al desastre en Egipto, donde fue capturado y tuvo que ser rescatado por un enorme pago. Alfonso XI de Castilla, enfrentando a los invasores norteafricanos en el Salado, lideró personalmente una carga decisiva que le valió el sobrenombre de El Justiciero, consolidando su autoridad sobre una nobleza dividida. Más allá de la batalla formal, la guerra medieval incluía asedios prolongados donde la presencia real resultaba fundamental para mantener la moral y la disciplina. Imaginemos a Fernando III de Castilla durante el sitio de Sevilla, que se extendió por más de un año. El rey supervisa la construcción de máquinas de asedio, arbitraba disputas entre distintos contingentes, negociaba con los sitiados, prevenía deserciones y mantenía las líneas de suministro. Su tenacidad personal sostuvo el esfuerzo hasta la rendición final de la ciudad, uno de los mayores triunfos de la Reconquista. Este tipo de determinación frente a la adversidad era precisamente lo que se esperaba de un rey guerrero medieval. No solo valor físico en el momento del combate, sino la firmeza para mantener el rumbo cuando la victoria parecía distante. Las consecuencias de la victoria o derrota trascendían el ámbito puramente militar. Un rey victorioso regresaba a su capital con un prestigio inmensamente acrecentado, como Jaime I, tras la conquista de Mallorca, recibido como un héroe por la población de Barcelona. Este capital político le permitía imponer nuevos impuestos, solicitar mayores servicios feudales o emprender reformas administrativas que en otras circunstancias habrían encontrado resistencia. Por el contrario, la derrota podía socavar fatalmente la autoridad real. Tras el desastre de Jatín, donde fue capturado por Saladino, Guido de Lusignan nunca recuperó el respeto de sus varones, perdiendo primero Jerusalén y finalmente su
Corona. A medida que la Edad Media avanzaba hacia su ocaso, la naturaleza de la guerra y con ella el papel militar del rey experimentaron una profunda transformación. La creciente importancia de la infantería profesional, las armas de pólvora y las tácticas que requerían coordinación compleja hicieron cada vez más arriesgada la participación directa del monarca en la batalla. El ideal del rey guerrero medieval comenzó a dar paso a una nueva concepción. El rey como estratega y organizador de la guerra, pero no necesariamente como combatiente. Carlos VII de Francia, que reconquistó su reino de los ingleses sin participar personalmente en ninguna batalla importante, representaba este nuevo modelo de monarca, más eficaz en el consejo de guerra que en el campo de batalla, pero no menos decisivo para la victoria final.